es tener fe. Tener fe es estar seguro de. Esto es tener fe. La fe divina es en Dios. La fe humana es tener fe en los demás. Es estar seguro de. Fe. Es muy difícil de vivir, porque ni siquiera puedo tomar un colectivo. Porque si subo al colectivo tengo que creer que el chofer me lleva al destino al cual yo quiero llegar. Es nuestro centro, que Dios es Padre, y estar seguro de esto. Esto por un lado. Por otro lado, no caer en la tentación de creer que creo. No es una decisión mía la de creer. La gracia de Dios, ni el nombre de Jesús puedo decir meritoriamente. Siempre las virtudes vienen de arriba para abajo, vienen de Dios para con nosotros. Hay que dudar de que yo creo, diríamos, sino que le estoy respondiendo a la fe que me regaló Dios. Esto es distinto. Desde este regalo uno va creciendo con la oración, va creciendo con el conocimiento, va creciendo con las lecturas, va creciendo con la vida comunitaria, en la fe, va creciendo. Siempre ese crecimiento también lo da Dios. No se consigue voluntariamente. Esto no se consigue por un trabajo personal. Nosotros simplemente respondemos a Dios, colaboramos con Dios, no lo hacemos. Y esto es para no desvivirnos por seguir creyendo más, sino simplemente lo de todos los días, poner esa seguridad en Dios y a colaborar. No respondo a la fe cuando no colaboro con esa fe. Sí, estas dos cositas. Hay que verlo un poco, ver este camino en la Virgen, ¿no? La Virgen tenía sus propios objetivos de vida. Había elegido servir a Dios, pero lo había elegido servirlo de una manera. Es el derecho que todos tenemos. Y Dios le cambia la forma de vivir. Nunca había esas hipótesis que se hacían en teología. Si la Virgen hubiese dicho que no, ¿qué hubiese pasado con la historia? No hubiese pasado nada. Pero estaba tan preparada en la fe, que Dios le dice, mira, yo quiero que seas esto. Y ser madre no estaba en sus planes.
pero como está segura de, acepta. Y acepta, esto es muy importante, porque aparece muchas veces en la Virgen, el tema de la Virgen en la Biblia, acepta sin entender nada. No entiende nada. Pero ¿dónde pone su seguridad? En Dios. ¿Pero cómo? Sabiendo que ese camino que Dios le eligió es superior al que ella había elegido, también con una decisión desde la fe. Cuando uno está seguro del amor del otro, uno sabe que el otro siempre le va a proponer cosas mejores. De esto está segura la Virgen. Por eso la Virgen no tenía nada claro. Lo único claro que tenía es que Dios la amaba. Comience una vida nueva, totalmente nueva. Totalmente nueva. Que justamente desde lo humano, esta propuesta de Dios no solamente no le clarifica nada, sino que le oscurece todo. El cimiento de la fe, siempre vamos a encontrarnos con la aridez. La fe, todo se hace más oscuro. Crecer es poner más la seguridad en Dios. Dios, así nomás, yo tiemblo porque sí, o tiene una fe incalculable o es un inconsciente, porque es duro aceptar los cambios profundos que hace Dios en cada uno de nosotros todos los días, no una vez cada tanto en la vida. Muy duro. Duro cuando Dios empieza a jugar a la escondida en el tema de la fe, cuando empieza a esconderse, cuando empieza a parecer que desapareció. Sino hay que tener una fe de seguridad. La fe de emociones son los chupetines que cada tanto Dios nos pone en la boca para que levantemos un poquito esa aridez, esa oscuridad. ¿Y por qué decía esto Caferata? Es muy importante el tema de la aridez en la vida espiritual, es muy importante. Porque en la medida que uno crece en la fe, Dios se va haciendo más inaccesible. Porque una cosa es decir, Dios es bueno. Entonces ahí vemos quién es bueno y lo comparamos. Pero decir que Dios es la bondad, ahí ya nos perdimos. Aridez es propio de un crecimiento de la vida espiritual. La Virgen se encuentra con la aridez de su hijo en el templo y mucha más aridez la respuesta del hijo. ¿Y qué dice el texto? Sin entenderlo, volvió a su casa y guardaba las cosas en su corazón. Algún día eso iba a florecer y la Virgen lo iba a entender. Uno tiene a veces esto en la gente de mucha devoción popular con la Virgen, tiene la tentación de creer que la Virgen lo sabía todo.
La Virgen no sabe que su hijo es el Hijo de Dios. ¿Sí? No lo sabe. Lo va descubriendo en el camino del crecimiento en la fe. Y recién a último momento descubre que su hijo es el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. La Virgen no lo sabía. La Virgen no tenía, digo, yo supongo que ya lo sabían todo esto, pero digo, el mismo Jesús tampoco sabía del Hijo de Dios. Lo sabe en la última hora. ¿Cierto? Jesucristo también fue creciendo como hombre en el conocimiento de Dios. Esto lo dice San Pablo, no lo dice el teólogo, ¿no? San Pablo dice claramente, fue descubriendo quién era en la experiencia de su vida. Con un desconocimiento de las cosas que le propone Dios, va adelante igual. Acepta. Guarda las cosas en el corazón y las medita. ¿Cuántas veces hay que guardar en el corazón tantas cosas que hoy no entendí, que mañana sigo sin entender, que pasado sigo sin entender, y que un momento en la oración todo se me esclarece en un instante? Pero las tengo que guardar porque creo en el que me la dio. Personalmente, y tener cuidado también con los demás en el tema de decir, esto me lo dijo Dios, esto me lo iluminó Dios, esto es lo más fácil para solucionar este problemita que planteé recién. Es que lo que no pasa por la aceptación de la Iglesia, que no pasa por la aceptación de la comunidad, seguramente en ese momento no es de Dios. No tenemos ese tipo de iluminaciones. Con toda la buena voluntad es donde hay que ponerla en común, para que la comunidad decida si esto es de Dios o no. Esto pasa con los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén. Había que decidir entre los apóstoles si lo de Pablo era de Dios o no era de Dios. Y decide la Iglesia que eso es de Dios. Y a partir de ahí nace la misión dada por Pedro a Pablo. Importante para descubrir si las cosas son de Dios o no son de Dios es lo de la Virgen, ese silencio. Uno vive pregonando esta iluminación que Dios me dio. El silencio, el meditarlas, siempre es una buena medida para descubrir si son de Dios. Para eso está la comunidad. Cuando soy fiel a la Iglesia, siempre llegará el tiempo. Pasa que ese tiempo es lo que uno humanamente lo quiere ver. Es que lo heroico de la fe, la Virgen y en nosotros, por supuesto, ¿no? Todos los cristianos, es ese creer cotidiano, ese creer sencillo, es de todos los días. Dios está con nosotros, Dios nos ama. Lo heroico no son hechos esos deslumbrantes que aparecen en la vida de una persona, de un matrimonio o de un grupo. Lo heroico es cuando todos los días me quiero con el otro, cuando tengo que verle la cara con amor todos los días. Eso es creer que Dios me está amando a mí con esta cara todos los días.
Lo heroico de la fe es lo de todos los días, es ponernos en manos de Dios todos los días, es decir, haciendo aquello que se decidió comunitariamente que es la voluntad de Dios, hacerlo todos los días. La Virgen llega a estar de pie en la cruz, porque todos los días y todos los momentos aceptó la voluntad de Dios. Porque todos los días y todos los momentos creyó que el centro era Dios. Su seguridad estaba puesta ahí. Entonces pudo estar de pie. Bien, tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Él es el único que puede hacer lo imposible. Nosotros los seres humanos solamente podemos hacer lo posible. Quien me ama puede hacer lo imposible. Esto es grandioso, ¿no? Hacer los caprichos que a mí se me ocurren, sino el que me ama va a hacer aquello que yo necesito. En esto hay que creer. Seguir creciendo y conociendo a su hijo, descubriendo quién era, de seguir guardando las cosas en el corazón y meditándolas en el corazón hasta ser la madre de la Iglesia. Esto fue creer en que Dios hace posible lo imposible. No solamente para este texto, sino justamente para todo lo que sea el perdón de los pecados, el arrepentimiento, la conversión. Todo el tema que vamos a hablar justamente es eso, ¿no? El otro regalo que es de Dios es que perdona los pecados. Este punto de partida es el siguiente. El perdón siempre es superior al pecado. Muchas veces nos dejamos dominar y ponemos en primera figura el pecado y en segunda figura o en segundo lugar a Dios que va a perdonar. A veces vivimos tan pendientes del pecado que nos olvidamos de quién perdona. Hasta decimos o oímos decir montones de veces, y esto Dios me lo perdonará. ¿Cuántas veces escuchamos esto? ¿Cuántas veces lo habremos dicho nosotros en nuestra vida? Esta seguridad, no hay conversión posible. Bien clarito este punto de partida. Sin esta seguridad no hay perdón posible. Ahora vamos a desmenuzar el texto para ver qué cosas son las primeras que llevan a la conclusión del perdón. Dice el texto que Jesús entró en Jerusalén y atravesaba la ciudad, ¿no?
pasó por Jericó. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Históricamente, seguramente pasó por Jericó. Primero que no es un hecho casual, no pasa ahí porque esas razones que uno quiere encontrar, sino este Jericó, esta ciudad, este lugar, esta persona, somos nosotros. Siempre Jesús pasa por Jericó, porque Jesús siempre pasa por uno. Cada uno de nosotros tiene que decir que Jericó es uno, soy yo. Puede pasar y seguir de largo o puede pasar y entrar, de acuerdo a mi actitud, a mi respuesta. Pasa. No solamente por mí, individualmente, sino también pasa por la calle. Y según como lo recibamos, entra o no entra Jesús a una comunidad también, por más comunidad religiosa que sea, por más parroquia, templo, lo que sea. Puede pasar y quedarse. ¿Qué importa de este retiro? Que Jesús está pasando y en nosotros está dejarlo entrar. Dice el texto, siguiendo, que ahí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo. El nombre. Acá está la importancia del nombre. Este es el paso del ritual del bautismo, el nombre primero. Dios siempre llama por el nombre y no hay ningún nombre para Dios que sea igual que el del otro. Es Margarita y la otra es Margarita, no son una Margarita. Cuando llama, si uno pudiera llamar de la forma de la que el otro es, pondríamos tonos distintos. Así como es distinto llamar por el nombre a alguien con bronca o con cariño. La importancia del nombre. Zaqueo era Zaqueo. Habría mucho Zaqueo, pero este era Zaqueo, dice el texto. Podría haber dicho, había un hombre muy rico, pero no, dice este hombre muy rico era Zaqueo. El hombre da la importancia de ser yo. Esto puede parecer muy soberbio, muy vanidoso, no. Así nos llama Dios. Yo no soy el otro, ni el otro soy yo. Somos absolutamente distintos cada uno de nosotros. Y el nombre ya no distingue. Dice que no podía ver porque era de baja estatura. Seguramente, históricamente era chiquito, bajito. Pero lo de baja estatura
era por su falta de dignidad. La estatura de la que habla la palabra de Dios es la estatura de cómo uno vive. Achicando en la medida que va siendo dependiente del pecado, por más alto que uno sea de estatura física. Acá habla de la estatura, de la dignidad del hombre. Hay que verlo. Y ahí empieza a cambiar su baja estatura de dignidad. ¿Cómo soluciona esta falta de dignidad al principio? Se sube a un árbol. ¿Quién necesitaba para cambiar de actitud y de dignidad en ese momento? Subirse al árbol es romper el qué dirán. ¿Cuánto dependemos del qué dirán? En cualquier lugar, pero cuando vivimos juntos más todavía. No sé si hablaré por, si me callaré por, qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. Constantemente estamos jugando con esto, qué dirán. Y Zaqueo era un tipo muy importante. Damos de cuenta, es uno de los intocables de la DGI. Era. Así como era muy importante, era muy odiado. Entonces más todavía lo veían en el árbol. Muchos habrán dicho, ¿por qué no te caes? ¿Qué lo mueve a Zaqueo? Es a quién quiere ver. Quiere verlo a Jesús. Quiere verlo a Jesús. Ver a alguien, cuántas veces nos hacemos los tontos. No lo vi, perdóneme. ¿Quién no lo vi? Lo vi hace 4 cuadras cuando venía para allá. Y lo mismo cuando uno quiere ver a alguien. Siempre tiene algún lugar donde meterse para verlo. Como hay en todo esto un doble juego, el de Jesús y el de Zaqueo. Esto es para entender después el final. Cuando Zaqueo se sube, dice que Jesús lo miró. Uno sienta dentro cómo habrá sido esa mirada. Cada uno le pone la cuota de uno, como quisiera ser visto por Jesús, para ver cuál fue la mirada de Jesús con Zaqueo. Una mirada penetrante, una mirada que mira y por consiguiente que ve, no una mirada al horizonte, perdida. Mirada que conquista, que atrae. Nos enamoramos a primera vista, es verdad, en algunos casos. Se miraron y se penetraron en la mirada. Esta es la mirada de Jesús. Mira, ve y penetra.
una mirada llena de ternura, fuerte seguramente, pero tierna. Te lo mira, sino que le dice: hoy quiero alojarme en tu casa. Cristo siempre, a Dios siempre, hoy es hoy, no es ni pasado ni futuro. Hoy quiere estar en nuestra casa. Hoy quiere entrar en nosotros, hoy. Sigue el texto. Y dice que Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Esta es la respuesta. Uno, aunque sea duro, como hablábamos el otro día, desde la fe, siempre produce la alegría. La podemos traducir, esta paz interior, esta alegría. La decisión tiene que ser rápida y permanente. Decidirnos por Jesús es de cada momento. En seguido, después de todo esto, recién viene la confesión. Y fijémonos bien en este detalle. En ningún momento Cristo le habla del pecado del otro. Cristo va a estar con él. Ese encuentro de esa intimidad nace el arrepentimiento y la acusación. Dijo resueltamente: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien le daré 4 veces más. Realmente cuando uno siente que tiene el pecado, vive preocupado por el pecado. Y si no hacemos todo el camino previo a la confesión, todo este camino previo, que es el encuentro con Cristo, por más que me confiese, no me convierto. Porque la conversión está en el encuentro con Cristo, no en que confiese mis pecados. Zaqueo se transforma después de haberse encontrado con Cristo, después de haber intimado con Cristo, después de haber comido con Cristo. Recién viene la puesta en común del pecado. Por eso es lo que decíamos al principio. Si cambiamos el orden, acá sí que el orden de los factores sí altera el producto. Si pongo primero mi pena, mi dolor, mi sufrimiento por el pecado, mi tortura por el pecado, no voy a encontrar a Cristo. Si encuentro a Cristo, voy a encontrar la solución del pecado y la confianza en el perdón. ¿Cuántas veces hacemos depender nuestra confesión de en qué forma lo dije, si estoy dolido de verdad o no estoy dolido de verdad? ¿Lo habré dicho bien? ¿Habré dicho todo? No, la dependencia de una buena confesión está en el encuentro con Cristo, no en todo lo que dije. Y si lo dije meticulosamente,
El perdón no pasa por cómo lo tengo que decir el pecado, los pecados que cometí, sino con quién me voy a encontrar, con quién me quise encontrar. El arrepentimiento nace de un encuentro, no nace de algo que sabemos porque fuimos formados en que hay que arrepentirse de los pecados y por consiguiente hay que confesarse. La confesión tiene que nacer de ese encuentro permanente con Cristo primero. Si no, es una enumeración de hechos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nada más que eso le dice. No le reprocha nada. No le reprocha nada. Insisto y remarco esto, porque siempre estamos a tiempo de cambiar con el sacramento de la reconciliación. Siempre estamos. Pero voy a explicar justamente aparte, ¿no?, cómo tenemos que confesarnos. Pero teniendo presente esto, primero es el encuentro con Cristo, la intimidad, la oración, y después de esta intimidad y de esta oración vienen los pecados, nunca primero, no cambiar el orden. ¿Cómo? Y el pedir perdón antes de pecarse. ¿Y eso? No va con este sentimiento de unidad, arrepentimiento. No, pero el perdón viene con el encontrarme con el ser amado. No tengo que pedir perdón al cura. A quien estoy pidiendo perdón es al ser amado y a los seres amados que es la Iglesia. No es una cosa individualista. Esto es el pedir perdón. No es para que yo me salve, no es para salvarme, sino que es para reencontrarme constantemente con Dios y con la comunidad. Porque si no tomo conciencia que mi pecado ofende a la comunidad, tampoco la reconciliación es el sacramento pleno. Para que Dios me perdone no necesito el sacramento de la reconciliación. Para que la Iglesia me perdone, sí necesito el sacramento de la reconciliación. Por eso, el pedir perdón y el arrepentimiento nace de la intimidad con quienes amo. A Dios y a la Iglesia. A Dios y a la Iglesia. Quería agregarle dos puntos muy chiquititos. Uno que es remarcar lo primero que dije. Acá, el grande es Dios que perdona. Esto es lo grande. Esto es lo importante. ¿Qué cosas? Bueno, ahora vamos a verlo eso, aparte. Hasta un punto, para mí, básico y fundamental, que nos cuesta realizar. Porque podemos creer de que Dios nos perdona. Pero uno no queda en paz interior hasta que uno mismo se perdona. Y acá somos crueles. Aceptamos el perdón de Dios y seguimos torturándonos por lo que cometimos. Lo que cometimos ya pasó. Para esto tengo que perdonarme.
yo mismo. Porque el perdón nace del amor. Y el primer mandamiento habla del amor a uno mismo. Me tengo que amar para perdonarme. Y me tengo que perdonar para amarme. Muchas veces insisto en que, bueno, Dios ya me perdonó. Y yo sigo revolviéndome el corazón con el dolor del pecado. Ese dolor que no es decir cómo voy a seguir cambiando, sino en el fondo la soberbia de por qué caí. Y entonces empiezo a culpa. No es religiosa. El arrepentimiento es religioso. La culpa queda dentro como una enfermedad psíquica para que siga revolviendo lo de atrás. El arrepentimiento siempre mira para adelante. El arrepentimiento siempre es esperanzado. El arrepentimiento siempre es alegre. Ya pasó el pecado. Ya está. Como dice el joven de hoy, ya fue. Pero para esto me tengo que perdonar. Y no cargarme de culpas. Las culpas destruyen. Las culpas paralizan. El arrepentimiento siempre da ganas de salir corriendo rápidamente y con alegría, como Zaqueo. ¿Para qué? Para que la salvación llegue a esta casa.